Bienvenidos a El Otro Negocio, sobre fusiones y adquisiciones empresariales. Hoy exploraremos el dinámico y complejo mundo de las adquisiciones y fusiones, donde empresas de todos los tamaños buscan expandir su influencia, acceder a nuevos mercados y fortalecer su posición competitiva. Analizaremos las estrategias detrás de estas transacciones, los desafíos y veremos casos de la industria. Acompáñenos en este viaje por uno de los aspectos más cruciales y fascinantes del panorama empresarial global. El Otro Negocio. Así es, continuamos con esta edición de Choro y Noticias. Esta sección de empresas es presentada a ustedes gracias a nuestros patrocinadores, las empresas. Hoy les traemos una noticia que ha dejado a todos con la boca abierta y una sonrisa en el rostro. Se trata de la sorprendente fusión entre Bananotech, la empresa líder de tecnología en la industria bananera, y Book Inc., una cadena de librerías. Nos conectamos en vivo y en directo con nuestro reportero Carlos Méndez, que está en conferencia de prensa con el CEO de la nueva compañía. Adelante, Carlos. Sí, claro. Gracias, estudio. Aquí estamos en lo que se suponía sería una conferencia de prensa rutinaria, pero las cosas han tomado un giro inesperado. Conmigo está el señor Juan Rodríguez, CEO de la recién fusionada Banana Books Corporation. Buenas tardes, señor Rodríguez. ¿Podría contarnos un poco más sobre esta fusión? Buenas tardes para todos nuestros clientes. Sí, esta fusión es una estrategia muy innovadora. Es algo que honestamente todavía estoy seguro de que estoy tratando de entender. Entiendo, don Juan. ¿Podría explicarnos usted y a todo el mundo que nos escucha cómo se complementan una empresa de tecnología para bananeros y una cadena de librerías? Claro. Bueno, digamos que los bananeros también leen libros, ¿no? Y los lectores a veces comen bananas. Entonces pensamos que es una combinación natural. ¡Fascinante! Tengo una pregunta que me salta a la vista. ¿Qué tienen en común los libros con los bananos? Pues las hojas. Vamos a ir pelando esto poco a poco entonces, don Juan. Y cuénteme. Distancia, yo le voy al Necaxa. Hágase para acá, colega, deme un campito para que el señor se me acomode bien aquí. Muchas gracias, don Juan. Yo le agradezco el tiempo. Y dígame, ¿cuáles son los primeros productos o servicios que planean lanzar bajo la nueva marca? Así, estamos muy emocionados por nuestro primer producto, el Banana Book Pro. Es un libro digital y también es un plátano. Es algo así. Todavía estamos trabajando en los detalles. ¡Oh! Suena revolucionario. Para finalizar, ¿cuáles son sus expectativas para el futuro de Banana Books Corporation? Esperamos vender muchos libros y muchas bananas. Y tal vez aprender un poco más sobre lo que estamos haciendo. Muchas gracias, señor Rodríguez, y suerte con los bananos y los libros. Ahí lo tienen, amigos. La nueva fusión que promete cambiar el mundo de las frutas y la lectura. Aunque no estamos muy seguros de cómo, volvemos al estudio. Gracias, Carlos. Sin duda, una fusión que dará mucho de qué hablar. Seguiremos informando sobre este curioso caso de Banana Books Corporation. No se vayan, volvemos con más noticias tras la pauta. Estás escuchando El Otro Negocio. Buenas, ¿cómo están, queridos amigos? Saludos, ¿todo bien? Buenas, Ronita Zamora. Bien, por dicha, Ronita Zamora Esteban por acá. Cairol. Un gusto saludarles, amigos. Y su servidor Esteban Gamboa para servirles. Estamos en un episodio más de su podcast El Otro Negocio. Ya pasamos la frontera de los 10 programas, así que le agradecemos muchísimo. Aplausos. Le agradecemos muchísimo a toda la gente que ha estado compartiendo con nosotros mensajes, correos, que nos han mandado mensajitos ahí por WhatsApp, nuestros conocidos y los audios y todo. Exactamente. Y todo que nos Sí, dan. muy buena a retroalimentación. nuestros clientes que han estado también escuchando el podcast y nos han hecho observaciones que de verdad nos halagan. Les agradecemos muchísimo que estén en sintonía aquí desde el epicentro de los negocios en San José, Costa Rica. Así es, papá. El Otro Negocio en su edición número 11, hoy con un tema muy especial: fusiones y adquisiciones. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? Pues primero podríamos empezar por conceptualizar qué es una fusión, qué es una adquisición. Podríamos empezar por ahí. No sé qué le parece. Expliquemos un poquito, claro. Bueno,
con nuestra experiencia, hemos visto que el proceso de los negocios siempre tiene etapas, ¿verdad? De hecho, hemos hablado en todos los podcasts que las empresas tienen ciertos ciclos sobre los cuales pueden tener un tamaño o una dimensión para abarcar proyectos o para salirse de proyectos también, ¿verdad? Lo hemos hablado en los otros programas. El tema de adquisiciones y fusiones viene un poquito por ahí, cuando las empresas empiezan a ver más allá, ¿verdad? A otros horizontes y empiezan a pensar cómo crecer, cómo expandirse, qué activos están disponibles en el mercado sobre los cuales de manera estratégica se pueda posicionar su negocio, ya sea a nivel de competencia en otro mercado o en el mismo mercado absorbiendo, por ejemplo, competidores o tratando de hacer más grandes sus corporaciones, ¿verdad? Ok, entonces la adquisición es, como decías, cuando se absorbe al competidor o cuando se compra a otra empresa y se asume el control de las operaciones de esa empresa. Y la fusión, entonces, viene siendo cuando dos empresas deciden unirse y formar una nueva entidad, digamos, para abarcar más mercados, diversificar su mercado. Para también tropicalizarlo un poquito más, yo creo que todos los oyentes nos hemos dado cuenta cuando, por ejemplo, contratamos un servicio y de un momento a otro vemos que cambió el nombre y decimos, ¿de qué pasó? Si yo había contratado un servicio con Los Palitos S.A., por ejemplo, y ya no se llama Los Palitos, ahora es Palitos y Tomates S.A. Entonces, ahí se dio un movimiento empresarial comercial sobre el cual se pudo, como bien explicaba ahora Gamboa, dar una adquisición o una fusión. Algo muy importante de tomar en cuenta es que muchas veces en los procesos nos damos cuenta si se trata, vamos a ver si ya la empresa está metida en el proceso de hacer un cambio de este tipo, que ya más adelante vamos a ver qué es lo que detona una fusión o una adquisición. Muchas veces las empresas piensan que van a hacer una fusión cuando en realidad están siendo adquiridas. Pocas veces las empresas que adquieren dicen que están adquiriendo. Entonces, por eso es que es tan importante, y lo vamos a ver durante el programa, tener una metodología bien establecida para saber qué es lo que está ocurriendo, para que todos estén informados. Y para además, vamos a hablar de temas como el due diligence y vamos a hablar, pues, obviamente, de cuáles son los tipos de fusiones. ¿Qué les parece si hablamos un poquito de eso? De cuáles son los tipos de fusiones que existen. Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. Estás escuchando El Otro Negocio. Bueno, y tal vez también, Esteban, antes, a Gamboa y a Cairo, antes de entrar, ¿por qué el tema lo traemos un poquito a la mesa para hablarlo? Bueno, ese es un mercado que siempre está activo, ¿verdad? Digamos, hay empresas... Sí, tal vez pasa un poco desapercibido para alguna gente. Sí, digamos, y bueno, emprendedores y empresas en general pasan muy metidas en sus negocios, pero hay gente afuera, inversionistas, viendo cómo se mueven los mercados, ¿verdad? Y viendo qué oportunidades hay, no solamente, por ejemplo, de invertir en bolsa o poner títulos valores en alguna otra posición, sino que también de ver negocios que a nivel de inversión son muy rentables, ¿verdad? Y que pudieran ellos participar, ya sea con sus propias empresas, como lo mencionamos ahora, adquiriendo o fusionando, o comprando empresas de un mercado en conjunto, ¿verdad? Sobre las cuales ellos puedan ver que hay una ventaja estratégica para poder participar. Sí, y tan importante es lo que decía ahora Esteban, tan importante es saber quién está adquiriendo, ¿verdad? Porque eso también tiene un estilo de gestión desde yo estoy adquiriendo una empresa o yo soy el accionista mayoritario y me estoy fusionando con otra empresa. Y quién es la empresa que está siendo adquirida, siendo absorbida, porque también eso tiene que ver con algún tipo de gestión desde la otra óptica de que me están absorbiendo o me están comprando o soy el socio minoritario que estamos haciendo una fusión. Entonces, ¿cuál es mi papel y cómo se mueve esa situación? Ahora, hay un fenómeno muy interesante que es post-pandemia. O sea, como este mercado siempre ha estado activo, obviamente se ha venido moviendo antes de la pandemia y posterior a ella. En este momento, después de la pandemia, el mercado ha vuelto a crecer, ¿verdad? Ese momento, 2024, 2023, 2024, mostraron un crecimiento. ¿Qué quiere decir eso para los inversionistas y para las empresas o empresarios en general que vienen saliendo de la pandemia? Que hay oportunidades. Oportunidades de, por ejemplo, si me fue mal en la pandemia como negocio, yo podría buscar tal vez a mis competidores o buscar a alguien a la par, ver cómo yo tal vez puedo ceder espacio, ¿verdad? O vender mi empresa o fusionarme para poder subsistir, ¿verdad? O para poder seguir creciendo y retomar negocio, ¿verdad? Sí, sí. Principalmente algo que no tenga mi competencia, que sí tenga yo y le pueda servir como una ventaja competitiva a la competencia sobre los otros competidores. O en este punto, digamos, vos sos una empresa que, por ejemplo, viene de pandemia y te afectó mucho la pandemia.
¿verdad? Entonces vos decís, necesito ayuda, ¿verdad? Tal vez yo solo no voy a poder retomar mi negocio porque me vi muy afectado. De hecho, bueno, ahora más adelante vamos a hablar que hay sectores que fueron beneficiados y hay otros que están como más fuertes y otros más débiles. Entonces, puede ser que esta empresa que viene saliendo de la pandemia afectada tenga en este momento la oportunidad de salir a buscar a alguien que quiera adquirir o fusionar su negocio con ellos, ¿verdad? Ahora, usted puede decir, esto es algo de las fusiones y adquisiciones que le pasa solo a las grandes empresas. La buena noticia es que no. Y lo podemos decir con conocimiento de causa. Hemos conocido aquí en nuestra consultoría, hemos tenido recientemente, en los últimos 3 años, 2 casos de empresas que se han acercado con intención de adquirir a otra o que se han acercado a nosotros para hacer todo el proceso de la venta, para ser Correcto. adquiridas por otra empresa. ¿Qué pasa? Bueno, allí, como bien lo decía Ronald, en el mercado hay un montón de observadores, visores, como los de los equipos de fútbol, Sí, bueno. ¿verdad? Sí. Que están viendo qué empresa puede ser, 1, rentable, 2, un riesgo. Claro. Y esas podrían ser motivaciones, como vamos a ver más adelante, para poderlas comprar. Así que si usted es un pequeño emprendedor, la buena noticia es que le puede pasar a usted. Le digo, lo hemos visto. Sí, y que también, digamos, este mercado de adquisiciones y fusiones, las startups, ¿verdad? Siempre están a la vista, más que están en la parte tecnológica, claro. ¿verdad? Entonces, todos aquellos emprendedores que están con alguna app o que tienen alguna idea de software o alguna aplicación tecnológica que quieren ser puestos a la vista, digamos, no estoy diciendo que aquí haya un Silicon Valley, ¿verdad? No. Pero es parte de este mercado global, ¿verdad? De fusiones y adquisiciones. Obviamente Silicon Valley es muy específico porque ahí mismo entre todas interceptan, ¿verdad? Ahora que mencionas eso, uno de los casos, y para darle ánimo a nuestros amigos emprendedores que escuchan el programa, uno de los casos con los que nos topamos fue de una franquicia de muebles en el extranjero. Ajá, correcto. Que quería entrar al mercado costarricense e identificó una empresa que podía ser absorbida para servirle como plataforma para entrar al país. Entonces, lo vivimos muy de cerca aquí en la consultoría de Create y por eso les decimos, esto no es un tema de solo empresas grandes, aunque son de las que más se conocen y se habla y suenan en las noticias, sino que le puede pasar a cualquiera. Sabemos de agencias, de pequeñas agencias de publicidad que lo han hecho, de pequeños restaurantes. Entonces, el tema de las fusiones y las adquisiciones se da en todos los mercados. Y que es súper importante también, ahora que dice Esteban, de esto de que se da en todos los mercados. Cuando usted trabaje su marca o trabaje su idea, si usted la trabaja bien, la trabaja ordenada, la estructura, la pone bonita, se preocupa usted mismo porque todo esté bien, al momento que llegue alguien y vea su marca y se interese en ella, usted va a estar mucho más liviano, ¿verdad? Para poder hacer algún tipo de negociación y mucho más seguro para defenderla, ¿verdad? Porque también hay que hablar de eso. Cuando alguien te quiere comprar el negocio, ¿verdad? Los negocios son agresivos, va a tratar de, aunque se vea bonita, buscar dónde está la gotera, ¿verdad? Para decirte, mira, vos decís que vale 100, pero ya por esa gotera vale menos. O tengo que hacer esto otro, entonces... mira, te hace falta software, te hace falta procedimientos, te hace falta eso, te hace falta lo otro, la marca no está bien trabajada, los conceptos, todo eso, ¿verdad? Contratos, hay una inseguridad puede ser hasta jurídica, ¿verdad? Que tenga algún tipo ahí de... Hablaba Esteban de los tipos de adquisiciones. Resulta que hay horizontales. Correcto. Adquisición de una empresa del mismo sector como la compra de competidores. Correcto. Ahora, verticales, adquisición de proveedores o distribuidores para asegurar una cadena de suministro, o sea, para asegurarse de la cadena de valor y todo esto, ¿verdad? Correcto. Que estas verticales se hacen con la idea de lograr una mejor eficiencia operativa en un mercado específico. Vos hablas de la fusión vertical. De la fusión vertical. Okay. O sea, buscan reducir costos de producción mientras van asegurando el suministro. Ahí es donde se dan, y esta suele confundirse mucho con las adquisiciones. ¿Verdad? Hay que hacer la aclaración. Es una adquisición, sí. Lo que pasa es que estamos hablando de vertical. Entonces, es por ponerte un ejemplo, un proveedor, alguien que me da algo, pero yo visualizo que tal vez yo puedo aprovecharme de esa estructura que tiene montada el proveedor, pero
hacerlo más eficiente. Claro. Eso me implica una reducción de costos a mí. Entonces yo le propongo y te voy a comprar tu estructura, te voy a comprar para que siga siendo parte de la cadena de suministro, parte de la cadena de valor, pero disminuyo costos. Que algo interesante con los empresarios que son multimillonarios, digamos, usted ve gente o ve corporaciones que son muy poderosas, ellas llegan a ser muy poderosas porque hacen de todo. ¿Verdad? Sí, correcto. Cuando su ciclo de negocio se abre, ellos son los que van a traer el producto, son los que lo empacan, son los que lo reciben, lo ponen a la venta y al final de cuentas van y visitan hasta el cliente posteriormente a ver si quiere comprar otra cosa. Y todo lo hacen ellos, no subcontratan más cosas, ¿verdad? Entonces, todo ese tema que estamos hablando también va en esa línea. Usted tiene un negocio, usted dice, bueno, pero mira, mi proveedor está ganando más que yo. Porque yo no hago eso para no tener que ir donde mi proveedor. No estoy hablando de mala fe, ¿verdad? Sí, sí. Sino que a nivel de competencia tu negocio puede mejorar y usted dice, bueno, ¿y si me fusiono? No, o si eso absorbo eso, ¿verdad? Como dices vos, no es de mala fe, pero es que, digamos, identifico una oportunidad donde tal vez yo puedo hacerlo mejor o puedo hacerlo igual, pero con menos costo. Ajá. Entonces, es una oportunidad de negocio. Y la tercera que tengo yo, o que tengo a la vista, es los conglomerados, adquisición de empresas de sectores diferentes, para diversificar el portafolio de negocios. Como, que era lo que estábamos como bananos con libros. Como, por ejemplo, bananos con libros, por supuesto. Exactamente, sí. Pero además hay una cuarta que no está dentro de la metodología, pero ya con el tiempo se ha venido identificando, que es los megadeals o los megatratos, ¿verdad? Que son estas fusiones que tienen un valor superior a los 5,000 millones de dólares. Por ejemplo. Son unas grandes ligas. Grandes ligas. Okay. Por ejemplo, en 2023, dos muy sonadas. La adquisición de Pioneer por Exxon, dos empresas en el rubro de la energía. Fue por 59,500 millones de dólares. Y en esa, lamentablemente, Create no hicieron partícipe. No estuvimos nosotros en el due diligence, pero la próxima. La próxima es la de nosotros. La próxima y con su empresa. Y con la usted que nos está oyendo. Llámenos. La otra fue la adquisición de Hess por Chevron, también en el rubro de la, muy sonada, de la energía. Sí. Esta fue por 53,000 millones de dólares. Sí, eso es una... Pero aunque estamos en la mitad del año de 2024, ya se han dado este año o se han anunciado algunas mega deals de este tipo de fusiones que vienen y adquisiciones que vienen para este año. Se anunció que se espera la oferta de compra de Juniper por parte de Hewlett Packard por 14,000 millones de dólares y la de Global Infrastructure Partners, espero haberlo dicho bien, por parte de BlackRock, que algunos dicen que BlackRock es la empresa más poderosa del planeta en este momento. Sí, y se espera que crezca para los próximos años. No sé hacia qué planeta. Es un monstruo, digamos. Sí, imagínate. ¿Verdad? Pero además también, ya ahora, hace unas semanas, lo vimos este año por 8,000 millones de dólares. Paramount Pictures, la productora fundada en 1912, aceptó ser adquirida por Skydance, que son los dueños de Nickelodeon. Ese trato de 8,000 millones de dólares fue muy sonado y está ahí en el rubro de los megadeals. Vuelvo y repito, no hace falta que sean empresas muy grandes. Lo que hace falta es que sean empresas muy bien aceitadas, que tengan engranajes funcionando y bien colocados para que llamen la atención de un posible inversionista y puedan vender. Que a alguien le parezca una buena ventaja competitiva o que le parezca un buen partner para distribuir ahí hacer una línea de distribución de algún producto, como estaba hablando ahora Cairol con esta empresa de inmobiliario. Entonces es eso, que haya empresas, no importa el tamaño, pero sí tal vez con una ventaja competitiva que le pueda interesar a alguien más. Sí, y viendo todo este escenario, lo que queremos también es ponerlo usted sobre alerta de que el mercado está en este repunte. En cualquier momento se puede disparar, ¿verdad? Porque como veníamos hablando, pasamos de la pandemia. Después de la pandemia no se había dado mucho este tema de fusiones y adquisiciones, obviamente, porque tenía que haber una recuperación. Estamos hablando de 2020, 2021. 2022 fue como un año de transición.
Yo creo que todos lo vimos así, Sí, ¿verdad? claro. Fue un año que pasó y pasó. Ya en 2023 se ha visto una mejora, pero se espera que este repunte sea mucho más agresivo para lo que viene. Entonces, nuestra intención es también que usted esté listo, ¿verdad? Que usted esté preparado por si tiene que en algún momento ofrecer o ir a buscar al mercado alguna oportunidad, sepa cómo hacerlo y con quién hacerlo, ¿verdad? En este caso nosotros tenemos la experiencia, podemos asesorarlos. Entonces de ahí, no queremos que ustedes permitan que este repunte del mercado los tome por sorpresa, ¿verdad? Eso está por llegar y cuando lo haga, de ahí, obviamente va a ser algo muy impresionante porque las empresas están viendo cómo se comportan los mercados. Como decía ahora Cairol, los mercados que están, o los sectores que están siendo favorecidos en este momento son energía, tecnología, la industria farmacéutica, ¿verdad? Que está muy fuerte. Hay otros como banca y sanidad que vienen un poquito más lentos, ¿verdad? La parte de los bancos hemos visto que ha tenido mucho movimiento. Bueno, ahora en China hubo una pérdida grande, ¿verdad? 40 bancos. Lo que cerraron. vimos en Estados Unidos también de algunas quiebras. Eso ha sido un poquito más movido. Obviamente, y eso es otro tema, otro podcast, ¿verdad? Que lo advertíamos, me parece un tema como interesante, que lo Ajá. advertíamos, eso de los bancos, lo advertíamos en redes Correcto. de las distribuidoras de carros Sí. chinas, ¿verdad? Ajá. No sé si tenés el dato ahí Sí, a mano. sí, estuvimos hablando Pero sobre... entonces no ¿De compren cuántas nada marcas chino eléctrico. ¿Cuántas marcas habían en el país de productos? Sí, sí, de carros Porque chinos? probablemente se queden sin repuestos y sin garantías. Con esas 40 quiebras financieras que existieron en China, resultó que las 6 mayores marcas de productores de autos eléctricos estaban vinculadas a estas financieras. Entonces se espera que el rebote de ese impacto vaya a llegar a Latinoamérica en unos 8 o 9 meses. Muy interesante. Pero también es muy interesante entrar a este tema con la sección en números. ¿Qué les parece si vamos a en números? Ok, vamos en números. En números. Para en números el día de hoy, compañeros, traigo muchos números. Fusiones y adquisiciones. Fusiones y adquisiciones. Esto es un mercado muy activo, muy dinámico y vengo a hablarles un poquito de Latinoamérica, ¿verdad? En tema de fusiones y adquisiciones en América Latina hubo una disminución del 32% en enero de 2024. ¿Verdad? Sin embargo, eso no quita que hayan oportunidades que van a salir más adelante, ¿verdad? Que es lo que vamos a hablar un poquito. Entonces traigo números aquí, por ejemplo, de América Latina, cuáles son los países que registraron mayor cantidad de transacciones, Ah, qué interesante. ¿verdad? De adquisiciones y fusiones. Por ejemplo, Brasil fue el país con mayor cantidad de transacciones, con 103 adquisiciones y fusiones, ¿verdad? Entre ellas combinadas. Luego lo siguió Chile, que Chile tuvo 13 transacciones. Colombia 12, igual que México, que son como los países que tuvieron más cantidad de adquisiciones y fusiones. En un total se dieron 151 fusiones y adquisiciones para América Latina, ¿verdad? No dice la escala, no dice si son a gran escala, mediana escala. No, pequeña de escala. todo, ¿verdad? Hay un poquito de todo. Sí dice los montos, digamos, totales, que cuál fue el valor agregado o el importe agregado que generaron estas operaciones. Fue de $2,248 millones. Es un mercado completo, entero, sí. Es una piscina de oportunidades, digamos. Sí, imagínate. Este dato aún así presentó un decrecimiento del 32% en el número de transacciones y un 10% del importe en relación al mismo periodo del 2023. Okay. ¿Verdad? Hubo ahí una pequeña contracción. Entonces, según estos datos, Brasil lidera el ranking de países más activos de la región, como hablábamos, con 103. Aún así, tuvo un descenso del 26%. Bueno, aquí en América Latina se habla también de que Brasil es como un continente aparte, ¿verdad? Sí, Ya sí. es más, la parte corporativa empresarial lo ve así, punto estratégico. Ya no están posicionando tantos negocios en otras partes de América Latina, se están yendo a Brasil directamente, ¿verdad? Porque antes había puntos estratégicos. Costa Rica era uno de ellos para varias empresas, que ahí por ejemplo. valorar la competitividad como país, ¿verdad? En otro tema, pero hay que valorar la competitividad como país. ¿Por qué se están yendo empresas a otros? También los efectos culturales, ¿verdad? Muchos inversionistas europeos ven en Brasil una oportunidad muy interesante de hacer cambio de vida. Lo ven desde el aspecto Sí, claro. más cultural, ambiental, exógeno que propiamente el tema del negocio. Sin embargo, eso está motivando que la industria, por ejemplo, de los servicios incluya al portugués
como idioma. una prioridad. Como una prioridad. Ahora, todas esas transacciones que estamos hablando, que lo dije mal, que estamos hablando, se dieron en América Latina. Ahora, empresas de América Latina que salen a otros mercados, por ejemplo, a Europa, a Norteamérica, a buscar negocios, se dieron los siguientes números. En Norteamérica y Europa se han llevado de 4 a 5 transacciones respectivamente de adquisiciones y de fusiones de empresas de América Latina que han salido a estos mercados a fusionarse o adquirir negocios. En Europa estamos hablando de 14 y 25 fusiones y adquisiciones que se han dado. Entonces, el mercado de América Latina está viendo muy atractivo lo que es la parte de Europa, especialmente, ¿verdad? Hubo una muy sonada aquí en Centroamérica, en general, que fue de la empresa, el Grupo Calleja, que es una empresa salvadoreña especializada en la gestión de supermercados. Ellos adquirieron el 86.51% de Grupo Éxito en la oferta pública de adquisición lanzada en Colombia y Estados Unidos. Entonces, una empresa salvadoreña fue y compró una parte adquirió, digamos, más de la mitad. ¿verdad? Más de la mitad de ese grupo que tiene posicionamiento tanto en Colombia como en Estados Unidos. La transacción fue valorada en $1,016 millones. Sí. Una gran inversión para la región, ¿verdad? Sí, claro. Y estamos hablando que El Salvador es un país centroamericano, ¿verdad? Para que vea que aquí se hacen negocios de esa índole también. Sí, y eso en la parte de supermercados, ¿verdad? Que es la parte de comercio, retail y toda esa parte, sí. Entonces, esto fue En Números. Estás escuchando El Otro Negocio. Qué interesante y qué grande es este mercado y cuánto dinero mueve este mercado, las adquisiciones y las fusiones. Muchísimo. Ahora, usted podría estarse preguntando, ¿cuándo una empresa requiere una fusión? Una empresa puede considerar una fusión en escenarios muy estratégicos. Vamos a repasarlos rápidamente, luego vamos a ir a otra de las secciones, pero el primer escenario es el crecimiento y la expansión. Correcto. Para aumentar una empresa su presencia en el mercado, como lo veíamos ahora en la sección en números, expandirse geográficamente o para entrar a nuevos universos donde no ha estado. Alcanzar nuevos clientes. Claro, exactamente. Por ejemplo, cuando una empresa desea establecer presencia en el mercado extranjero, busca una empresa local, que era lo que estábamos hablando al principio, que es uno de los movimientos más normales de los que se ven en esta región. Sí, correcto. Bueno, en parte en tecnología yo conozco uno. Es una empresa muy fuerte de tecnología en Estados Unidos, con una marca muy posicionada y que tiene un partner relativamente de pequeño a grande acá. Y entonces se convierte en el polo distribuidor, ¿verdad? De la marca. Y eso ofrece muchas ventajas. Pero bueno, vamos a lo mismo. Era una empresa ya consolidada, ya con tiempo, especialista en un cierto tema que a la otra empresa le interesaba, ajustada, todo lo demás. Entonces se hace muy buen prospecto para adquirirla. Ahora, importante también, ¿quién en la empresa visualiza estas oportunidades? Esa es una pregunta esencial. ¿Verdad? Usted dice, bueno, yo tengo mi empresa, pero ¿quién de todos los que estamos acá se encarga? ¿O debería estar en esto? Bueno, sí, no puede ser un proceso con el que las empresas se tropiecen. Sí, claro. Eso es un mensaje. Se encontraron un inversionista en la calle y... Sí, pasó, me saqué la lotería. Sino que tiene que ser una actividad propia del negocio, pensada, establecida en el proyecto del negocio. Ajá, que a nivel de información también, que hemos estado investigando para poder conversar el tema de hoy, encontramos que se han generado encuestas donde a los que se les pregunta es a los CEOs de las empresas, ¿verdad? El CEO es como el gerente general, el director ejecutivo más alto, ¿verdad? De la organización. Entonces, que ellos son los que al final de cuentas visualizan, ¿verdad? Si usted es un empresario, ¿verdad? Usted sería ese CEO que tendría como esa responsabilidad de ver, ¿verdad? Tal vez en un lapso de 1, 2, 3 o 5 años a futuro, cómo su negocio iría a crecer o si tiene oportunidades para buscar fusionarse o adquirir. Entonces, ese dato que encontré por ahí dice que de los CEOs que se consultaron, por ejemplo, ¿verdad? Para ver si estaban pensando en una adquisición o una fusión,
El 60% dijo que estaban pensando en una adquisición en los próximos 3 años. Ay, qué interesante. El 60%, entonces usted dice, bueno, estos son mis pares. Sí, Es verdad. tienen el mindset de crecimiento. Es que eso Tienen les ese iba a decir, mindset, digamos, exactamente, sí. uno aquí relaciona al CEO con gerente general, el que dirige la empresa. Pues de alguna manera sí, pero en otras latitudes el CEO es el que precisamente anda buscando en qué nuevo negocio o cómo diversificar el negocio que ya tiene. Sí, es un gestor de los negocios a gran escala. Claro, Chief claro. Officer, Y la empresa es dirigida, sí, pero por otra gente que le reporta seguramente al sí. CEO para que él tenga una visión global de la empresa, pero este CEO no se encarga como de dirigir, toma las decisiones, pero no dirige como tal el negocio o los negocios. Sí, ahora, si usted no tiene un comité ejecutivo, digamos, no tiene esa parte directiva, usted es el CEO, digamos. Por supuesto. Claro, si Claro, usted, si usted claro. ha seguido el podcast, se ha dado cuenta que Sí. nosotros hemos hecho mucha diferencia entre la administración operativa y la administración ejecutiva dentro de Ajá, las empresas. correcto. Entonces, por ahí es donde anda. Ahora, cuando las empresas también necesitan o pueden contemplar la fusión a través de justamente en el tema de las economías de escala para reducir costos, para mejorar la eficiencia operativa mediante la combinación de Para recursos y hacer crecer el capacidades. producto. Exactamente. Hasta para dar avances tecnológicos. A eso iba la ¿verdad? otra parte estratégica Que que ahora- yo tenía, era adquisición de tecnología. Que la tecnología, a final de cuentas, nos sobredimensiona. Lo hemos hablado muchísimo, ¿verdad? Y tal vez alguien ya haya corrido la milla que yo no corrí, Claro. ¿verdad? Y tiene la experiencia. El y a know-how mí- que llaman ahora. Y a mí me puede servir. No salir a correr esa milla, sino más bien acercarme al que ya la corrió. Sí, claro. ¿Verdad? Y hacer una fusión o ir a adquirir ese negocio que ya tiene ese know-how y que podamos nosotros aprovechar, ¿verdad? Ahora es interesante. Esto no es un tema como benchmarking. No es que me acerco Para ver cómo lo está haciendo. como amiguito, Ah, no. ¿verdad? Y para compararme, Y hacemos- el benchmarking Sí, es cuéntame cómo usted lo básicamente- hace para yo ir a hacerlo. Después le digo si me fue bien y le invito Básicamente, un café, digamos. no es cuénteme, porque en realidad nadie te va a contar cómo está haciendo, ¿verdad? Si es competencia, sino es ir a fijarme cómo la competencia lo está haciendo, hasta donde pueda investigar yo, y entonces ver qué puedo yo imitar de la competencia para poder Sí, competir. Y en esto hay que ser muy claros y hemos venido hablando que tenemos proyectado un programa sobre ética empresarial, ¿verdad? Es una mala práctica, es una práctica antiética y en algunos casos delictiva acercarse a empresas con la promesa de hacer un negocio formal, como lo es una fusión o una adquisición, y solamente tomar el know-how que mencionabas ahora, solamente tomar lo bueno y desechar lo malo y dejar al otro competidor Ajá. en palitos, decimos nosotros, ¿verdad? Ahí, En tucas, diría un compa. sí, sí. Eso que le quitan las llantas y Las dejan ahí llantas, unas sí. tucas de madera del carro ahí suspendido. Eso no está bien. Esta fusión o la adquisición es un negocio formal. Es un negocio formal. Es un negocio formal en donde usted aquí adquiere o fusiona una empresa pagando por esa transacción. Exacto. Hay un pago por la transacción, sí. Mejor si es a usted al que le pagan, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Pero eso nos lleva al otro tema, al tema de cuándo también es necesaria una fusión o una adquisición. Bueno, cuando es necesario diversificar dentro del mercado. Reducir riesgos con nuevos productos, con nuevos servicios, con mercados relacionados, siempre teniendo cuidado con el tema del dumping, ¿verdad? No vaya a ser que también con el tema del monopolio, ¿verdad? Muchos países tienen leyes muy claras sobre el Regulatoria monopolio. fuerte, sí. Entonces, esa diversificación o ese tipo de expansión para diversificar, hay muchas organizaciones que ayudan a las empresas a hacerlo de la mejor manera. Hacerlo de la mejor Sí, manera. establecer los objetivos, ver los riesgos. ¿verdad? Dos ejemplos muy, muy cercanos que todo el mundo conoce hoy en día. Facebook e Instagram. En el 2012, Facebook adquirió Instagram por $1,000 millones para expandir su presencia en el mercado, en las redes sociales y capturar audiencia más joven, ¿verdad? Google y YouTube. Ajá. Bueno, ahora lo conocemos como uno solo, pero en realidad no era uno solo. En 2006, Google compró YouTube por $1.65 millones para fortalecer su presencia en contenido y video en línea, ¿verdad? Entonces, son dos ejemplos de una expansión, de llegar a otro mercado, de otra audiencia y otra de producir contenido de otra manera. Claro, claro.
Esto también nos lleva al siguiente punto, que son las sinergias, que es cuando dos empresas en relativa igualdad, porque nunca las empresas están en igualdad de condiciones, ¿verdad? Hay que ser muy honestos en esto, por eso lo mencionaba al principio, hay que estar claro, muchas veces vamos por una fusión y nos encontramos con una adquisición, ¿verdad? Pero las sinergias son cuando más o menos están en igualdad de condiciones y entonces quieren unir fuerzas sin caer en prácticas monopólicas para tener beneficios adicionales con esa relación, con esa combinación de fortalezas que se llegan a complementar. Entonces eso también es una posibilidad. Sin embargo, eso no se puede hacer a ciegas, no se puede cabalgar a pelo ahí sin silla de montar. Tiene que haber un proceso para enterarse, y aquí entra el trabajo de los auditores y de los consultores, de verificar que lo que dicen que existe sea lo que realmente está. Eso está muy interesante. ¿Qué les parece si vamos abarcando también el punto de los desafíos? De los desafíos, exactamente. Los desafíos en las fusiones y en las adquisiciones. La integración cultural. Súper importante la integración cultural en una fusión o en una adquisición. Las diferencias de cultura corporativa pueden llevar a conflictos en el proceso. La retención de talento, lo que hablábamos al puro principio, de que es crucial retener ciertos empleados. ¿Cuáles vas a retener? ¿Cuáles no vas a retener? Eso se considera un desafío. Sí. Y también el tema de la estrategia de salida, porque vamos a ver, los propietarios y los inversionistas de una empresa necesitan saber cómo va a salir el negocio y si van a tener buena rentabilidad de ese negocio. Y eso es algo que se puede proyectar y que además necesita involucrar, como bien decía Gamboa en este momento, necesita involucrar a todas las partes, a todos los empleados. Yo le contaba a Ronald temprano que yo estuve en 2 procesos de siendo empleado de una entidad bancaria internacional en sus 2 procesos de fusión que fueron muy rápidos. Fue primero comprada por un banco más grande extranjero y luego aquí se vendió a lo interno a otro banco que ahora tiene otro nombre. O sea, ha pasado por varias fusiones. Pero en ese momento, en aquellos días, en aquellos tiempos, no teníamos la información. Me decía Ronald, ¿cómo lo gestionaban con sí, ¿qué te dijeron? ¿Le dijeron algo al equipo de trabajo? Sí. ¿Cómo manejaron la comunicación corporativa? Sí. Para el núcleo de los empleados, el grueso de los empleados era información muy de pasillo, muy escueta. El boletín, le decía yo a Ronald, el boletín que mandaban por chat, por correo electrónico, no habían chats, perdón. El boletín que mandaban por el correo electrónico. Fue hace poco. Y el jefe que pasaba ahí calmando los ánimos cuando se exacerbaba el tema de qué va a pasar con nosotros, de que si va a venir nueva gente, si van a contratar. Un día nos despertamos y ya vinimos el lunes a trabajar. Ya habían otros rótulos afuera. Ya habían otros rótulos afuera, pero así se daban. Ahora tenemos un montón de recursos para poder hacerlo, un montón de procesos que podemos implementar en una transición de este tipo. Pero hablando de procesos, ¿por qué no vamos a Reingeniosos? Vamos a Reingeniosos. Vámonos. Reingeniosos. En Reingeniosos, hoy les tengo, vamos a ver, primero darles un contexto de cómo se gestionan estos grandes proyectos de adquisiciones y fusiones en el mundo. En realidad, una adquisición y una fusión es un proyecto, ¿verdad? Es un proyecto a veces a mediana, gran escala, dependiendo de los montos que estábamos hablando ahora en números, ¿verdad? Pero siempre es un proyecto. Entonces, ¿cómo se gestiona un proyecto? Bueno, hay toda una metodología de gestión de proyectos que no nos vamos a poner a hablar teóricos en este momento, así muy profundamente, pero para que se haga una idea, y si la audiencia no tiene idea de esto, hay toda una materia en gestión de proyectos. Hay un instituto internacional de gestión de proyectos, hay una certificación Project Manager en gestión de proyectos y tiene 5 fases, tiene 10 áreas de conocimiento, ahora tiene 12 principios y 8
ya les digo, porque se me fue la palabra, 8 dominios. Ha venido creciendo. Ha venido La creciendo. metodología Yo, ha venido creciendo. el Project Manager, la gestión de proyectos, la conozco desde el 2012 o antes. Ok. Y en ese tiempo no se hablaba ni de 12 principios ni de 8 dominios. Sí tenía las 10 áreas de conocimiento, las 5 fases de un proyecto y tiene nada más y nada menos que 49 procesos. Wow. Ok. ¿Dirías entonces que la metodología, conforme ha ido avanzando, se ha ido complicando? En el buen sentido. Especializando, digamos, especializando seguramente. Especializándose para poder cubrir todas las aristas que van viéndose. Claro, dentro por de los ejemplo, ahora que procesos. vos decías que no tenías ninguna comunicación ni nada, bueno, una parte de las áreas de conocimiento es precisamente la gestión de la comunicación. Otra parte es la gestión de interesados. Entonces, obviamente, los empleados de una empresa que va a ser adquirida o que va a adquirir otra, entran dentro de esa gama de interesados, que hay un tipo de comunicación específica para ese rango de interesados dentro de toda la metodología de gestión de proyectos. Algo que sabemos, Gamboa, es que no hay fórmulas, no hay recetas rígidas para este tipo de procesos. Por supuesto. Tienen que adaptarse a la naturaleza de cada negocio. Claro, como todo, digamos, hay que ver cuál es la característica de cada negocio, el entorno del mercado en que se va a hacer la fusión, o si vas a entrar de un mercado a otro, también para gestionar riesgos, que también es un área del conocimiento, gestionar riesgos. Y lo principal en la gestión de proyectos es que tienes 3 variables, 3 restricciones, en realidad así habla la teoría: el alcance, establecer el alcance de tu proyecto, establecer el costo de tu proyecto y establecer el tiempo en que vas a realizar el proyecto. Entonces, esas son 3 restricciones. ¿Por qué? Porque si cambia una, cambia la otra, y si cambia la otra, cambia una. Entonces, tienes que tener eso muy claro. Vamos a repetirlas. Esas Ok. 3. Esas 3. El alcance de tu proyecto. O sea, ¿qué va a hacer el proyecto? ¿Qué vas a hacer del proyecto? El tiempo en que lo vas a hacer. Y el costo. Entonces, estas dos se relacionan, porque si tienes un proyecto de 3 meses, hay un costo para 3 meses. Si el tiempo se te va un día, una semana, ya tienes un costo adicional. Entonces, por eso son 3 restricciones, y que no se te salga del alcance, porque obviamente si se te sale del alcance, aumenta el tiempo, aumenta el costo. Entonces, por eso son 3 restricciones. Y entonces, les hablo de casos de éxito, en este caso. Ok. De fusiones. Estas fusiones, algunas van a ser las vamos a conocer o nos van a hacer muy a la idea: Disney y Pixar. En el 2016, Disney adquirió Pixar por $7.4 mil millones en acciones. Antes de la adquisición, Pixar ya había producido varios éxitos de taquilla: Toy Story, Monster Inc., Buscando a Nemo. Disney buscaba realizar una división de animación con la que había tenido problemas décadas atrás. El valor cultural empresarial, tip 1. Ese es el tip número 1 de la gestión, desde la gestión de proyectos para adquisiciones y fusiones. Valor de la cultura empresarial. Disney y Pixar tenían culturas empresariales muy diferentes. Pixar valoraba su ambiente creativo e independiente. Disney entendió la importancia de esta cultura y permitió que Pixar mantuviera su autonomía en su estilo de trabajo. Qué interesante, porque mucha gente ya antes de esa fusión, y lo recuerdo muy bien, Ya todo el mundo trataba de ver cuál escenario se iba a plantear. Sí, porque ¿Quién iba a ganar en el pulso, digamos? Había decaído mucho la cultura empresarial de Disney, que se hacía llamar la fábrica de sueños. Ajá. Correcto. Le decían la maquila de decepciones. Ok. hasta que llegó Pixar Ajá. a traer un influjo nuevo de creatividad y de medios, porque venía con el paquete de la tecnología 3D que no estaba muy desarrollada en el mercado. Y Exactamente. entonces eso definitivamente impulsó a que fuera una fusión exitosa. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? En una fusión es esencial respetar y valorar la cultura de la empresa adquirida. Esto ayuda a mantener la moral alta, retener talento clave, evitando conflictos culturales. Comunicación clara es el otro tip. Durante la adquisición, Disney se aseguró de comunicar claramente sus planes y expectativas a los empleados. ¿Ves qué importante? En Pixar hubo reuniones regulares, comunicaciones transparentes, un esfuerzo concentrado para abordar preocupaciones de los empleados.
El consejo: mantén una comunicación abierta, transparente con todos los empleados durante todo el proceso de adquisición. Esto reduce la incertidumbre y aumenta la confianza. Parte de esto de gestión de proyectos, hay una parte del conocimiento que es una gestión de comunicación a diferentes niveles, de diferentes formas, a las diferentes partes de las empresas, que es sumamente importante. Muy importante, Gamboa, también es remarcar que esta comunicación se va a ver afectada directamente por la metodología de quien promueve o de quien media en esa fusión. Claro, porque eso es algo que no hemos hablado, pero siempre hay un elemento de pivote, hay un gestor, un tercero que está haciendo el trabajo para que la fusión entre esos dos se dé. Si no está, se corren muchísimos riesgos. Sí. Entonces siempre tiene que haber un tercero neutral o relativamente neutral que ayude a desarrollar la metodología, y aporta una metodología propia. Y que involucre a todas las partes, ¿verdad? Y tiene sentido porque la adquisición o la fusión es un proceso que se lleva paralelo o que se hace paralelo a seguir operando tú en tu negocio, la otra empresa en el otro negocio, y en determinado momento que se unen. Pero tiene mucho sentido. Ese punto es importantísimo para el oyente, lo que menciona Gamboa. Cuando hablamos de este proceso, no es que la empresa se detuvo, hicieron el cambio y volvieron a arrancar. No. No. Todo esto funciona al mismo tiempo, por eso es súper complejo, como ahora está mencionando Gamboa, y también de mucho cuidado, como decía ahora Esteban, de en qué mano se va a poner el proceso, ¿verdad? ¿Quién va a hacer el proceso? ¿Quién va a acompañar? ¿Quién nos va a asesorar? ¿Verdad? ¿Quién va a hacer que todos nos entendemos o por lo menos llegue a hacer acuerdos? ¿Verdad? Que hay una parte legal, Esteban, también. Sí, que muchos de esos acuerdos van a ser legales. Claro. Y por dicha existen organismos u oficinas que podrían dar ese soporte de que lo que se acuerde tenga fuerza de ley. Uh-huh. Y el tercer tip: la sinergia y la colaboración. La fusión permitió colaboraciones fructíferas entre Disney y Pixar, resultado de películas exitosas: Toy Story 3, Frozen, Inside Out o Intensamente. Ambas compañías aprovecharon sus fortalezas combinadas para innovar y producir el contenido de alta calidad. Este es el consejo: busca y fomenta sinergias entre las dos empresas para buscar maximizar beneficios de la fusión o la adquisición, identificar áreas donde puedan haber habilidades o recurso combinado que pueda generar valor significativo. Okay. Y entonces esto fue Re Ingenioso. Estás escuchando El Otro Negocio. Seguimos en el tema de las fusiones y adquisiciones, un tema que da para muchísimo es un tema más. Enorme, sí. Estamos tratando de abarcar mucha información en poco tiempo, Sí, ¿verdad? nos oyen un poquillo apurados, pero es porque traemos muchísima información para su beneficio. Sí, y que estamos tratando también de que información que es muy compleja, ¿verdad? Tratar de ponerla sencilla. Por eso buscamos ejemplos como lo que decía ahora Gamboa del tema que nos suenen familiares, digamos. de Disney con Pixar. Ahora, digamos, ¿cómo le puede dar usted, por ejemplo, de manera natural seguimiento a qué pasa en los mercados? Con las apps, ¿verdad? Con las aplicaciones, por ejemplo. En estas de streaming que vemos películas, como decía ahora Esteban, se fusionó Paramount, ¿verdad? Disney con ESPN también. Ajá. Ah, bueno, ahora sí y que... Star Plus. Exactamente. Y en Comunicasos yo traigo otra fusión de ese tipo también. Entonces, usted puede ver hasta los cambios en su televisor, ¿verdad? Cuando desaparece una app y aparece otra fusionada, o del todo desaparece una y aparece una nueva, ¿verdad? Esos movimientos a nivel comercial y de mercado generan esos movimientos de dinero que hemos hablado, ¿verdad? Muy fuertes, generan todo ese movimiento operacional que comentaba ahora Gamboa en Reingeniosos y toda esa estructura. Ahora, usted dice, yo quiero ser parte de este cambio, ¿cierto? Yo como dueño de la empresa quiero ver qué es lo que viene para Latinoamérica, porque estamos aquí en el epicentro de los negocios. En el epicentro de los negocios, así es. Entonces, sí es cierto que hay ciertos factores también, por ejemplo, la incertidumbre, que obviamente siempre toca a los mercados, ¿verdad? La incertidumbre es un punto y en Latinoamérica, y no lo vamos a ocultar aquí. Vea si esa incertidumbre se ha convertido en algo importante, que es uno de los 8 dominios que les hablaba anteriormente en la sección que tiene ahora el PMBOK, claro, dentro de su metodología de gestión de proyectos. Y es que hemos visto, Gamboa, que estos años han sido muy convulsos a nivel geopolítico, ¿verdad? También. El tema de la pandemia, el tema de las guerras, las disputas, los cortes de cadenas de suministro,
¿verdad? Que eso ha golpeado muchísimo los mercados, los sectores. Claro. Entonces, es algo que no vamos a obviar aquí. O sea, estamos hablando en positivo y que sí, hay que salir a hacer y que ahora los bancos están más abiertos que antes. Clarísimo. Por ejemplo, la financiación está más disponible que lo que estuvo en el 2022 y en el 2021, ¿verdad? Mucho también en la privada, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de la fintech y toda esa parte que se ha venido dando por ahí. Entonces, sí, hacemos el acompañamiento en la parte positiva, que se haga la fusión o la adquisición, pero también, como dice Gamboa, muy bien, dentro del planning, vemos la parte de riesgo. La reestructuración financiera, entonces, Ronald, también es uno de los motivos para considerar una fusión, una adquisición. Que ahí es súper importante un punto antes de que entres a explicar esa parte. Cuando las empresas van a buscar financiamiento, los bancos buscan capitalizarse. Claro. Toda esa capitalización tiene un vencimiento, por ejemplo. Voy a ponerlo sencillo. Yo saco un préstamo hoy y me vence en el 2024, me vence en el 2026. ¿Qué significa eso? Que yo el 2026 voy a tener que ir, una de dos, o a pagar el principal, a terminar de pagar mi préstamo, o a ver si me vuelven a refinanciar. Entonces, esa es una oportunidad para mi empresa o también para los inversionistas de ver si yo puedo, con el mismo banco, con la misma banca, refinanciar. Yo podría refinanciar en el caso que yo necesite más capital, o si no, salir a buscar a alguien que se quiera fusionar conmigo o que quiera adquirir mi empresa. Yo eso lo puedo ir planeando y visualizando. En resumen, y lo explicaste muy bien, es mejorar la situación financiera, aumentar la liquidez, correcto, o reducir la deuda. Exacto. Son esas tres opciones. Y con la parte de financiación, eso es muy importante, los vencimientos. Es más, los sistemas, bueno, aquí en Costa Rica tenemos la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras. Hay aquí un sistema que se llama el SIC, ¿verdad? Aquí el SIC, que el SIC muestra todas las operaciones que tenemos todos, ya sea persona jurídica o física a nivel bancario. Entonces, el tener acceso a esa información también le puede brindar a los bancos cartera para inversionistas o para nuevos negocios o para recomendarle a sus clientes que hay alguien interesado en cierto mercado. Tal vez aquí en Costa Rica no es tan común, pero por ejemplo en Estados Unidos hay bancos específicos para cada sector. Por ejemplo, hay bancos o instituciones bancarias específicas que prestan solamente para la parte de muebles, por ejemplo. Hay otro banco que es especializado solamente en la parte de construcción. Bienes raíces. Bienes raíces. Sí. Entonces, todos estos que están en un sector específico siempre están viendo qué empresas, no solo en Estados Unidos, sino también afuera, están bien posicionadas para decir, mire, inversionista de Estados Unidos, esta empresa que está en Costa Rica está súper bien y vende muebles, por ejemplo. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que identificando cuáles son los líderes en esos mercados o los reguladores de esos mercados, se puede ir a tocar la puerta con un portafolio. Si usted está en un portafolio de una empresa que maneje, valga la repetición, la redundancia, portafolios con empresas, ¿verdad? Puede ir a tocar la puerta, y si su empresa está bien ajustada y aplica a los estándares internacionales de ese mercado, pues a lo mejor le podemos encontrar un comprador. Alguien interesado. Aquí estamos como en Estados Unidos. O sea, el banca de desarrollo es como en Estados Unidos. Es específico. Sí, un montón de temas. No. Bueno, y la banca de desarrollo tiene una tasa de interés muy accesible. Y hay millones ahí. Hay millones. Disponibles. Del pueblo. Eso es del pueblo. ¿Qué caso? Y todo está al 3% de interés, digamos. ¿Qué caso? Que en realidad es bajo, digamos, para un financiamiento. Obviamente para un inversionista un 3% es muy poco, pero bueno. Como es banca de desarrollo, como bien lo dice aquí mi estimado Ronita, y nunca bien ponderado Gamboa. ¿Qué te parece si ahora que hablamos del caso de la banca de desarrollo, vamos a Comunicazos? Vamos a Comunicazos. Comunicazos. Hoy en Comunicazos vamos a hablar de la transparencia. La comunicación interna efectiva durante una fusión hace que sea necesario que exista una alta moral, retener el talento y asegurar una transición fluida. Y por eso vamos a volver a hablar de la industria del entretenimiento, que hemos estado hablando de la industria. Sí, nos vamos a quedar ahí porque son las más sonadas. Resulta que en 2022 la adquisición de Warner Media por Discovery culminó con una transacción de un montononón de millones. Esta fusión unió dos grandes propiedades del entretenimiento en una sola entidad
que no lograba competir hasta ese momento con dos grandes empresas de streaming. O sea, no se habían podido meter ahí en ese mundo del streaming como sí lo habían hecho Netflix y Disney Plus. Entonces, en Comunicazos vamos a hablar de la transparencia y de cómo resultó súper interesante, sobre todo en el tema de la reputación de estas dos empresas, de Warner, que tenía más de 100 años, tiene más de 100 años de existir, con una gran reputación en el medio, y también Discovery, ¿verdad? Que Discovery es una empresa que, aunque no tiene tantos años, tenía una gran reputación porque llegó a modificar lo que era la industria, la investigación, de la investigación y del entretenimiento, un entretenimiento más funcional, más sí, quitó las enciclopedias preciso. y quitó todos los libros de conocimiento mundial, digamos. Yo boté la encarta después de eso. Hasta la encarta la Exactamente, compu, sí. porque imagínense lo importante que es mantener esas dos grandes reputaciones en una fusión que no logre diluirlas. Ajá. Aquí es donde entran Jason Kilar, el CEO de Warner Bros., y David Zaslav, el CEO de Discovery, que mantuvieron una comunicación muy constante y abierta con los empleados sobre todos los cambios que se esperaban hacer. Lo hacían de una forma muy objetiva, y lo más interesante de este caso es que lo hacían en transmisiones. Okay. Transmisiones. Entonces los empleados que estaban en las oficinas, Tenían como una radio interna, me o imagino. que trabajaban fuera de la empresa, Ajá. podían encender el tele y justamente estando allí, el video, sí, la televisión, Okay. justamente estando allí en la industria en la que trabajaban, podían informarse sobre los avances de la comunicación interna de esta fusión. Vean qué interesante, qué método más interesante y qué coherente con la propia industria y lo que se estaba dando. Claro. Luego está la claridad de las expectativas y los roles. Los CEO y sobre todo los mandos medios en esta área definieron claramente cómo se verían afectados los roles de los empleados y cuáles serían las nuevas estructuras y las expectativas. Luego, trataron de enfocar todo hacia la nueva cultura corporativa fusionada. O sea, ya no era la cultura de Warner y ya no era la cultura de Discovery. Aquí tuvo mucho que ver John Stankey, el CEO de AT&T, la empresa matriz de Warner Media, quien enfocó la fusión a integrar las culturas de ambas empresas en una sola, haciendo talleres y actividades, esta vez presenciales, logrando que la gente de las empresas, de las dos empresas, se conocieran y dejando claro cuáles eran los puestos que se iban a fusionar, porque se fusionan las empresas, pero también se fusionan los puestos. Sí, claro. Eso quiere decir que van a haber cambios de roles y también posiblemente despidos. Sí. Y nuevas contrataciones también. Lo que hablábamos de conservar puestos claves del talento. ¿Qué talento retener y cuál no retener? Exactamente. Y desde la comunicación, aquí en Comunicazos, el último de los puntos fue el reconocimiento y la recompensa, que se daban, obviamente se iban a dar, pero tenían que comunicarse como parte de la nueva cultura empresarial de la nueva empresa ya fusionada. Claro. Entonces, ¿qué hacían? Llegaban a dar reconocimiento de los empleados que tenían más tiempo, del esfuerzo que habían hecho, de la lealtad que habían presentado en cada una de sus empresas y luego recomponían estos esfuerzos o estos casos de reconocimiento hacia la nueva cultura y cómo podía aplicarse dentro de la nueva empresa. Entonces, la transparencia dentro de las fusiones y de las adquisiciones nos dejan una gran lección en el tema de la comunicación, porque se vuelve fundamental para que se haga con claridad y además le dé tranquilidad a todos los que participan en este proceso. Qué interesante lo que decías al principio, digamos, yo cuando lo estabas mencionando, cómo sostener la parte moral y la parte de valores, ¿verdad? Claro. Que tal vez en un negocio o las personas que hacen el negocio no tienen tan a la vista, digamos, ¿verdad? Ellos están pensando en la transacción económica. Pero poder sostener eso, ¿verdad? De una manera ética, digamos. Por eso creo que hace lógica lo que hablábamos antes de tener un tercero, un mediador, que lleve el proceso de la adquisición, que lleve el proceso de la fusión, porque esta persona no está dentro de ninguno de los dos negocios, entonces puede tener más claro
lo que es ese proceso como tal y en este caso la comunicación puede organizar todo un sistema de comunicación para saber qué comunicarle a quién y cómo. Sí, Y para la traer- importancia de todo el proceso. Y claro. para traer lo mejor de los dos mundos Claro. al nuevo. Ajá. Y Y esto los fue- acuerdos, sí. Comunicazos. Estás escuchando El Otro Negocio. Súper bonita la sección de comunicazos por ese aspecto de la persona, ¿verdad? Como también ese tema de adquisiciones y fusiones no media solamente en lo comercial, sino que es súper importante el talento humano en general en la empresa, ¿verdad? Que al final Cuidarlo, sigue ¿verdad? siendo uno de los activos más importantes. O sea, vamos a ver. Sigue siendo el activo más importante. Exacto. Sí. Enfatizamos de nuevo que es uno de los activos más importantes. No por nada es que hay que mantener una moral, como decía Ronald, saber comunicar, decirle los puestos claves, saber retenerlos, un montón de aspectos de la comunicación. Resulta pertinente en este momento contarle a nuestros amigos de la experiencia que hemos tenido y que mencionábamos al principio, justamente por eso que está mencionando Gamboa, el tema de no crear falsas expectativas dentro de la organización sobre una posible fusión o sobre una posible adquisición. Porque esto puede O impactar... la dimensión de la misma, ¿verdad? Correcto, Sí. porque esto puede impactar de manera muy negativa solamente la expectativa. Lo hemos visto en otros podcasts, Sí, ¿verdad? sí, Solamente la expectativa de un cambio podría impactar negativamente a la No, empresa. y ya impacta, o sea, Sí. impacta. Correcto. Hasta el principio de establecer bien si es una fusión o una adquisición. Exacto. Porque si usted comunica a sus colaboradores que va a ser una fusión, pero usted en el proceso se da cuenta de que más bien lo van a absorber, o sea, que va a ser una adquisición, de la gente o el personal no lo va a ver de la misma forma. O al ¿verdad? revés. Me parece que es un poco más... da un poco más de susto o crearía más inestabilidad al revés. Que te digan que te va a adquirir alguien Sí. y que de repente te salgan con que no es una adquisición, es una fusión. Ajá. Entonces creo que eso da... Sí, entonces que el mensaje sea claro porque también dimensionar bien para la comunicación y que la gente esté clara qué es lo que va a pasar. Porque también si usted anuncia algo y después no pasa y pasa lo contrario, pierde credibilidad también con su equipo de trabajo. Yo quería, como para ir cerrando, ¿verdad? Que nos hablaras, aprovechando la experiencia de Cairol en el tema legal, porque yo, en lo que leí en la investigación, uno de los desafíos precisamente es la parte legal, la parte contractual, de los compromisos, de qué es lo que se va a hacer, qué vas a adquirir o qué vas a fusionar, qué partes, qué activos no están, qué activos sí entran. Toda esta parte, digamos, que nos des tu punto de vista, desde ese punto de vista de las fusiones y adquisiciones, desde el punto de vista legal. Sí, muy buena pregunta, Gamboa, porque en las empresas siempre el eslabón más débil suelen ser los contratos más antiguos. Muchas veces contratos hechos de palabra, muchas veces entre amigos, ¿verdad? Que uno tenía una mercancía y otro tenía un servicio, entonces hacían un tipo de contrato por allí. Y esa suele ser uno de los problemas más, o uno de los desafíos más grandes a sortear. ¿Cuál es la situación jurídica de los contratos que tiene la empresa? Y cuando hablo de contratos no hablo solo de mercancía o de servicio, también los contratos laborales. Porque durante los años las empresas van tejiendo relaciones laborales que van siendo muy particulares, diseñadas específicamente para el empleador y el empleado. Claro, por ejemplo, digamos, en una fusión, que venga una empresa que trabaja, por ejemplo, 8 horas diarias, y 3 turnos, qué sé yo, y se va a fusionar con una que trabaje de 12 horas. Claro, eso implicaría en muchos casos crear una nueva figura de sociedad para poder sostener la operación. Sin embargo, implicaría la liquidación de muchos o de todos los empleados. Claro. Y la recontratación, por ejemplo. Entonces, desde el aspecto legal, siempre es muy importante entender que por allí es donde empiezan las fusiones y las adquisiciones. En realidad. En realidad, por allí es donde empiezan. Eso es lo primero que se revisa a la hora de hacer el due diligence. Por ejemplo, ¿cuál es la situación legal de las estructuras de las empresas y cómo éstas pueden llegar a un acuerdo entre partes para que continúen funcionando con una nueva figura? Sí, es complicado, es intrincado,
Por eso es que recalcamos lo que al principio dijimos. ¿Cómo está su empresa? ¿Cómo está funcionando? ¿Está bien todo talladito, bien especificado? ¿Está todo bien diseñado? ¿Todo puesto en papel? Y si no, entonces empiece a trabajar sobre eso. Y si no, venga a Create y aquí sí, que le damos la consultoría. Nosotros aquí con la experiencia hemos desarrollado una metodología de 3 etapas de 12 pasos. O sea, nosotros con la experiencia, también con la investigación y obviamente la preparación profesional del equipo aquí de Create, hemos desarrollado esta metodología donde a nivel de 3 fases nosotros establecemos un proceso desde el más alto nivel hasta la ejecución, ¿verdad? De la fusión o de la adquisición en el caso que se vaya a dar. Okay. Para que toda la parte, desde la dirección hasta la parte operativa y todo el front del negocio, estén bien comunicados, estén con los objetivos claros, esté el riesgo analizado de manera clara. Sobre todo de la parte financiera. Exactamente. Y de qué forma se va a dar la integración entre las partes, ¿verdad? ¿Cómo se van a fusionar? ¿Qué es lo que se va a fusionar? ¿Qué se va a mantener? ¿Qué no se va a mantener? ¿Qué acuerdos se van a ejecutar? Nosotros tenemos una metodología de 3 fases, 12 pasos, ¿verdad? Que si usted necesita apoyo en esa parte, nos puede contactar. Nosotros podemos ayudarle y asesorarlo en ese proceso. Y Así acompañarlo como mediadores, como terceros imparciales, que Correcto. puedan velar por los intereses de las 2 partes que van a fusionar. Para que usted pueda seguir operando en su mercado, el otro partner en su mercado y en determinado momento adquirir uno al otro o fusionarse. Sin estar preocupándose si el otro le está jugando chueco. Exactamente. Igual por nuestra red de clientes y de contactos podemos conseguir posibles inversionistas también, que si usted está interesado en preparar su empresa para afrontar como hablábamos ahora, ¿qué están haciendo los CEOs? Los CEOs están viendo de aquí a 3 a 5 años que van a hacer fusiones o van a hacer adquisiciones. Entonces usted como dueño o usted como CEO de la corporación, dentro de su estrategia de planning, tiene que entrar esta perspectiva de que a nivel de mercado tal vez usted pueda buscar crecer, fusionarse o adquirir algún negocio. Podemos ayudarlo en esa parte y acompañarlo. Y también, además los años nos han permitido hacer un portafolio. Y entonces poder ir a tocar esas puertas por usted o traer esos inversionistas que usted hasta necesita. Correcto. Sí, sí. Y también algo para dimensionar todo lo demás, no es un proceso corto. No es un proceso que de hoy para mañana va a estar. Ya si los CEOs están hablando de que ven a 3 a 5 años que van a hacer de otros negocios, es porque los procesos de adquisición y fusión, obviamente, entre más grandes las empresas, pues más duran, ¿verdad? Pero no es un proceso que en 3 meses o en 4 meses lo vayas a tener o se vaya a dar, porque es todo un proyecto. Es todo Hay algo que es importante hay que recalcar esos puntos. Por ejemplo, la necesidad de ser rápidos, ¿verdad? Cuando se da un proceso de fusión o adquisición, la información tiene que estar y tiene que estar bien. Entonces, para que eso pase de manera rápida y fluida y no vengan contraversiones, sería. Contravenciones. Contingencias. Que no hayan contingencias. Ajá, Bueno, que no hayan contingencias donde le bajen el precio, se empieza a regatear el negocio y todo eso. Usted tiene que estar preparado. Entonces, o que existan, ser rápidos. Perdón, Ronald, o que existan o que no estén a la vista entes reguladores que podrían intervenir en esa fusión o en esa adquisición. Que eso también suele ser una sorpresa que se toma con mucho desagrado. Yo no sabía que tenía que buscar que presentar, que hacer este trámite. Hay un formulario que hay que llenar, Sí, que hay que buscar esto y que hay que buscar el otro. Sí. Otra cosa que obviamente los modelos se reinventan constantemente. Entonces es importante para los CEOs que tengan a la vista que la estrategia de su modelo de negocio tenga una vigencia, ojalá amplia a futuro, donde se consideren temas como la plantilla, sostenibilidad, la fiscalidad también del negocio, el riesgo y cumplimientos normativos. Claro. ¿Verdad? Que todo eso esté a la vista para que al momento de que alguien esté interesado también, o usted quiera hacer alguna fusión, todo eso ya esté avanzado. ¿Verdad? Que esos procesos, una consultoría como la de nosotros, le da esos pasos agigantados y prepara para ese momento. Eso ¿verdad? es lo que le iba a decir. Que no se preocupen, porque todo eso lo puede hacer con Create. Y además todo va a estar bien. Y además, todo va a estar Y bien. que también acomodamos con la tecnología, amigos. Creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar en algún momento a que eso sea más rápido, sea más confiable. También da para otro podcast, pero por ejemplo la tecnología del blockchain,
¿verdad? Que se ha usado para todo ese tema de criptomonedas, el análisis rápido de todos estos movimientos, monedas virtuales. El blockchain se está utilizando también para los negocios, ¿verdad? Entonces, cuando los inversionistas quieren ver en tiempo real si la información de la empresa es correcta a lo que le está mostrando, por ejemplo, en información financiera, se pueden hacer espacios controlados con la tecnología de blockchain donde la gente vea las transacciones de la empresa y pueda verificar en tiempo real, obviamente en medios encriptados, privados, donde solamente están los interesados en la compra y en la venta, ver si el negocio se mueve tal como dicen y todo eso, ¿verdad? Entonces, como eso un estilo de simulación o algo así. No, se da, digamos, no sé aquí en Costa Rica si todavía se estará dando, pero digamos, ya en Estados Unidos, en Europa, hay empresas que se ponen de acuerdo, ponen sus bases de datos de sus sistemas, lo meten bajo la metodología blockchain y sobre esto empiezan a generar estadísticas, métricas y mediciones para poder ver si lo que realmente está a nivel de información financiera o lo que se viene presentando, que si el negocio realmente... O sea, básicamente lo que en los estados financieros físicos se repite Sí, porque muchas veces, está mal que yo lo diga, pero muchas veces... No, porque David, vamos a ver. Ya nos exhibiste. Ya exhibí a todos los financieros, contadores. No, porque también siempre el riesgo está de que la persona que haya preparado la información financiera tal vez no esté siendo lo suficientemente material en cuanto a la revelación. Betty lo hizo en Ecomoda. Ahora que está de moda. No vaya a ser que nos encontremos en Ecomoda, ¿verdad? Y a una Betty detrás de la puerta del armario, ¿verdad? No, y es que esas cosas pasan, ¿verdad? Porque de la novela hace la chota, pero hay gente que anda también buscando ganar ventaja. Claro. Totalmente. Bueno, amigos, el tema de fusiones y adquisiciones se la trae. Ojalá este podcast le haya servido a usted para enterarse de las diferentes metodologías que esto conlleva, de los procesos que se aplican, de las necesidades y de las contemplaciones, los riesgos, los desafíos, los tipos de fusión, los tipos de adquisición y todo lo que hemos conversado el día de hoy con ejemplos clarísimos que usted puede constatar en cualquier momento. Hay dos series, para terminar, hay dos series que tienen que ver con esto. Una en Netflix, que es de unos muchachos encorbatados. Suits. Ajá. Y la otra... La ley de los audaces en español. Ajá. En español. Y la otra en HBO, que se llama Succession. Esa es buenísima y esa es como más clara en ese aspecto, digamos, de claro, fusión y revela muchísimo más todos los hay una trama ahí, ¿verdad? Hay una trama que usted puede obviar, pero es muy interesante desde ese punto de vista. Y yo les voy a contar el próximo episodio quién se deja la empresa de los Roy. No es mentira, no hay spoilers. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Finanzas, ingeniería, comunicación, legislación y estrategia. El otro negocio.